Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Tío Tech. Mi nombre es Vanessa García y el día de hoy te ayudaré a crear o insertar una línea de tendencia en tu gráfico de Excel. Esto lo realizaremos de una manera muy rápida, muy concisa a través de un ejemplo que podrás precisar en tu pantalla. Así que rápidamente vamos con el ejemplo. Perfecto, observen que tengo trazado aquí el ejemplo con el cual el día de hoy aprenderemos a poner la línea de tendencia en este gráfico que ustedes observan en pantalla. Recuerden que para poder establecer este gráfico, ustedes tienen que darle seleccionar a todos los datos que estén trabajando, se van a la opción insertar y aquí tienen todos los gráficos recomendados. En pantalla ustedes están observando, yo estoy utilizando este gráfico que es justamente el primero que se les aparece dentro de la columna en 2D. Ustedes seleccionan y ahora sí podemos modificar todo este gráfico. Vean que aquí vamos a hacer lo primero, aquí es seleccionar todo nuestro recuadro donde nos figura el gráfico y nos vamos a dirigir a esta función. Ustedes observan aquí que hay un más, es un elemento, donde esto al nosotros darle clic nos va a permitir agregar, quitar o cambiar todos los elementos que podamos tener dentro de nuestro gráfico. Entonces seleccionamos y nos figuran todos estos elementos que nosotros podemos ir configurando según lo que en este caso vayamos necesitando. Pero aquí lo que necesitamos directamente es modificar la línea de tendencia. Vean que si yo me posiciono aquí sin darle clic, me aparece ya en el gráfico previsualizado cómo es la forma que quedaría mi línea de tendencia. Pero no lo vamos a poner directamente ahí. Vean que al lado de línea de tendencia, observen mi cursor, se desplaza aquí una flecha donde me indica que yo tengo las siguientes opciones de modificar a mi línea de tendencia. Tenemos lineal, exponencial, extrapolar lineal y todas estas opciones. En este caso vamos a dejarle en lineal. Observen. Acepto y vean que aquí qué pasa, el casillero ya se ha modificado, se ha seleccionado que yo estoy utilizando en este caso la línea de tendencias, líneas de cuadrícula, título del gráfico y ejes. Aquí es donde yo directamente voy a configurar todo. ¿Ok? Una vez ya tengo establecido todo eso, le doy clic en cualquier parte de mi libro y ahora sí se me ha configurado la línea de tendencia. Pero si tú, por ejemplo, dices, no deseo que quede del mismo color, quiero que, por ejemplo, tome una tonalidad más oscura o más llamativa para que se pueda previsualizar mejor en todas las tablas que estoy utilizando. O también deseas que estas líneas punteadas tomen otro tipo de forma o solamente sean una línea recta. Pues no te preocupes, que para ello nosotros tenemos la opción también de poder configurarlas. Para ello nos vamos a dirigir aquí justamente donde figura la línea y nosotros vamos a darle clic derecho y vamos a dirigirnos a formato de línea de tendencia. ¿Ok? Aquí nos figuran todas estas opciones que nosotros podemos ir modificando. En este caso nos indica que nosotros esta línea de tendencia la podemos ir modificando de esta forma. Exponencial, miren cómo se va a posicionar, queda así en lineal, tenemos aquí la logarítmica, observen, y se va a ir modificando según nosotros vayamos tomando el estilo. En este caso vamos a dejarle en lineal, ¿ok? Aquí tenemos también la opción de poder personalizar, por ejemplo con el nombre, pero en este caso vamos a dejarle en automático. Aquí nosotros nos vamos a posicionar para darle un color a nuestras líneas. Observen donde aparece esta opción de relleno y línea. Y aquí es donde, por ejemplo, vamos a modificar el color. Yo selecciono para poderle darle color al contorno y, por ejemplo, posiciono en un rojo. Y vean lo que va a pasar. Se ha modificado toda esta área de trazado. Ahora, si también deseo, puedo darle un ancho más visible. Simplemente modifico en esta opción. Miren. Y se va modificando así. Ahora, si yo deseo, por ejemplo, que aquí no esté tomado como un guión, solamente esté como una línea recta, es donde nos vamos a posicionar en esta opción del tipo de guión y vamos a seleccionar esta. Y vean lo que pasa. Ustedes pueden ir nuevamente modificándola aquí en esta, por ejemplo. Y miren cómo se va a ir posicionando según ustedes cómo estén utilizando este tipo de línea. Aquí básicamente ya ustedes van a poder jugar con el estilo que deseen ponerle a la línea de tendencia dentro de su gráfico.
Y de esta manera muy sencilla hemos aprendido a diseñar nuestro tipo de gráfico. Le hemos agregado una línea de tendencia para que se pueda previsualizar mucho mejor aquello que nosotros vamos creando, posicionando dentro de nuestros datos que estemos trabajando. Y estos los puedes ir ya posicionando, darle el estilo que tú desees. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero haberte ayudado, que este video haya sido útil para ti y nos encontramos en un siguiente video tutorial aquí en el canal del Tío Tech.